Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. En esta ocasión, como siempre, tenemos a nuestro queridísimo Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola a todos, bienvenidos a Buy the Dip. Y bueno, esta semana os hemos decidido haceros completamente caso y nos hemos rendido a vuestras peticiones y os hemos traído dos empresas que dijimos que posiblemente comentaríamos si nos las pedíais, y como así lo habéis hecho, pues bueno, vuestros deseos son órdenes y aquí las traemos. ¿Qué traemos, Martí? Albert, antes que nada, matizar que fue en el último programa que hicimos en el de la cartera, pues que estuvimos viendo las actualizaciones de algunas de las empresas que tenemos en cartera y bueno, pues dijimos, bueno, estas no las hemos comentado porque tienen más chichilla, si queréis, pues ya nos lo pedís. Así que es para matizar, que fue del programa anterior, ¿no, Albert? Si no recuerdo mal. Sí, en el programa anterior pues comentamos esto. Y dijimos, bueno, pues vamos a comentarlas un poquito más si os interesan. La que yo traigo, pues ahora mismo está fuera de cartera. Veremos si vuelve a entrar. Y bueno, podéis dejarnos qué pensáis, si debería volver a entrar o no. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el contenido, vamos a hacer el update que hicimos ya en el último programa, y es que tenemos novedades en portfolio de inversión, vais a poder verlo, que ahora ya podéis exportar vuestros portfolios vía Excel o CSV e integrarlos con la plataforma, con lo cual los nuevos o los posibles nuevos usuarios pues no tenéis que ir metiendo posición por posición, simplemente exportando el Excel en donde vosotros seguís vuestra cartera, pues ya lo podéis hacer, es simplemente seguir los pasos, ya está todo indicado, ya está todo muy clarito, y en caso que haya alguna duda, por supuesto, en la pestañita de contacto, pues nos podéis hacer cualquier solicitud, sugerencia o lo que sea, y responderemos a todas vuestras dudas y mensajes. Además, también pues, hemos integrado la opción de clonar portfolios, lo cual va a resultar muy útil, yo creo, para todos aquellos usuarios que tengáis esa necesidad, que ambas situaciones nos las pedisteis por activa y por pasiva, así que ya por fin lo hemos integrado. Además, también en análisis de inversión, Albert, prometiste y cumpliste. Ya tenemos el análisis de Bytex Energy. Yo aún no he podido leerlo. Sí, como comenté que iba a publicar el análisis de Bytex, pues al final esta semana me he puesto a picar. Y bueno, como he sufrido un poquito de insomnio esta semana, la verdad que ha sido bastante productiva. Ya lo puse en Twitter. Me fui a comer, bueno, hostia, ¿cómo se llama? En Prat, Prat de ¿Cómo? Llobregat, hay un sitio que hacen Ah, cachopos. Y me comí un ¿qué? cachopo, ¿En sí, de serio? estos así, asturianos me parece Sí, que sí, son. sí, claro, sí, sí. Pues me puse 1 kilo de cachopo, relleno de queso y jamón, y no me lo acabé, pero casi me comí el kilo. Conclusión, que a las 3 de la mañana me levanté sudando y no podía dormir. Así que dije, esto es infernal, me voy a la otra habitación con el aire acondicionado, y estuve desde las 3 de la mañana hasta las 9 picando el análisis de Bytex. Así que gracias al cachopo pues tenéis el análisis a tiempo. Bien, mola. Pues gracias, cachopo. Y bueno, pues también, si os gusta nuestro contenido y para eso esperad al final del programa, pues bueno, si creéis que nos lo merecemos, pues se agradece muchísimo vuestro like. O si os ha gustado mucho el contenido y no queréis perderos nuestros próximos vídeos y análisis, pues podéis considerar suscribiros y activar la campanilla para poder ver a tiempo todo nuestro contenido. Y dicho esto, Albert, ahora ya sí te cedo el micrófono y vayamos con la primera empresa, que no es ni más ni menos que Orezon. Sí, vamos a hablar de Orezon, que es una empresa, yo creo que bastante conocida para los que invertimos en mineras, porque ha sido una empresa que lo ha hecho bastante bien, y eso ya es raro en las mineras, ¿no? De hecho, la historia de Orezon es que viene de ser un proyecto bastante fallido. De hecho, la anterior directiva pues no había conseguido los objetivos que ha conseguido esta, y el señor Patrick pues tomó las riendas de la empresa. Es un hombre pues mayor que estaba a punto de jubilarse y dijo, pues bueno, voy a coger este proyecto, lo voy a sacar adelante y va a ser el último proyecto de mi carrera. Y así lo ha hecho y lo ha sacado hacia adelante. Y aquí podéis ver en la gráfica que, a pesar de sus subidas y bajadas, la empresa durante estos últimos 5 años lo ha hecho bastante bien. Se ha revalorizado un 55%. Obviamente hemos tenido una muy fuerte caída. Pensad que llegamos a el dólar con 5
o sea, el dólar 50, perdón, y ahora estamos por debajo del dólar, en 0,95 dólares canadienses. Si contamos también desde la pandemia, que esto llegó a 30 centavos, pues bueno, la revalorización sigue siendo bastante buena. Entonces, esta empresa lo ha hecho bien, ha cumplido lo que prometió. Cogió el proyecto, actualizaron las reservas de la compañía, lo financiaron, lo construyeron todo a tiempo y on budget, dentro del presupuesto. Y esto ya es muy raro dentro de las mineras, que lo construyan dentro del presupuesto y además cumpliendo la línea temporal, salvando la pandemia que retrasó unas cosas que fueron inevitables, que lo construyan a tiempo. Y ahora es una empresa que está produciendo desde su activo en Bombore, con una buena capacidad de producción y perspectivas de crecimiento interesantes. Pero la empresa ha Albert, sufrido, ¿sí? Albert, solo como matiz, que es algo que siempre me ha fascinado. No sé si lo he dicho ya alguna vez por aquí. O sea, para los que no estamos inmersos en el mundo de las minas, yo digo, bueno, si tienes buena zona, tampoco tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? Es simplemente picas debajo, pues si tienes suerte, ganas dinero y si no, pierdes. Pero es curioso que incluso como en un mercado, en un sector en el que a priori, para los que desconocemos cómo funcionan las cosas, pues podríamos decir que la directiva tampoco aporta muchísimo valor, simplemente por eso. Bueno, no creo que haya muchas formas también de hacer de hacer y de construir las minas, pero realmente sí que se ve una diferencia, dependiendo de la directiva que tengas, pues cómo se hacen bien las cosas o no, y me parece curioso simplemente. Al final, más allá de la ingeniería de la mina, que depende mucho del proyecto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un depósito como el que tenemos aquí, un poco de pike and shovel, que simplemente es coger y ir sacando tierra desde la superficie en un open pit, que por ejemplo construir una explotación subterránea cuando tienes un lago encima, que tienes una cantidad de presión y filtraciones muy complicadas. Es un reto de ingeniería, y hay diferentes niveles de retos, pero también creo que es un reto sobre todo muy logístico y más en estas zonas desérticas y un poco aisladas, que aquí, bueno, no estamos tan aislados en Burkina, está cerca de la capital, pero sigue siendo pues un país subdesarrollado que tiene sus retos logísticos. Esto al final sí que, a ti que te gusta mucho, Martín, pues la historia y la historia militar, pues imagínate lo importante que esto es, pues mira, en Roma, la logística al final era de las cosas que te hacen a las batallas. Y Sí, aquí, pues sí, al no, no, final, no, al revés. O sea, es la... ¿Cómo era el dicho? Los ejércitos ganan batallas y la logística gana guerras. Una cosa así era. O sea, y al final, pues aquí la logística pues te hace ganar en el sentido que puedes construir la mina correcto, de forma correcta. Entonces, la directiva creo que es muy importante, tanto para negociar con los proveedores como también para negociar con el gobierno, porque en estos países bananeros sabemos que donde va el formulario, ¿no?, de los permisos, pues quizá van unos cuantos billetes debajo también. Un sobre mágico y secreto, ¿no? Sí, y bueno, como comentaba, volviendo a la empresa, pensad que está en una zona bastante buena en el sentido de que es una zona buena para construir proyectos porque no tienes los mismos requisitos que, por ejemplo, en Canadá o en Europa para hacer una mina, ¿no? En África pues puedes hacer un poquito lo que te dé la gana, pero es una zona muy conflictiva y es una zona que recientemente, esos últimos años, hemos tenido una cantidad de golpes de estado increíble. De hecho, es el polvorín del Sahel, que se ha convertido esto pues en un corredor de golpes de estado uno tras otro. Como podéis ver, en 2021 tenemos golpe de estado en Guinea, en Chad, en Sudán, en Mali 2020-2021, intento de golpe de estado en Senegal y el último golpe de estado, bueno, el de Burkina Faso también en 2022, un golpe de estado por parte de los militares, y el último en Níger. Y ya, si el golpe de estado no era suficiente, el precio luego tampoco ha ido acompañando mucho a la acción. Como podéis ver, desde mayo el precio ha comenzado a caer. Venimos de los 2.400, 2.400, ojalá, 2.040, 2.050 dólares la onza de oro y hemos incluso llegado este agosto por debajo de los 1.900 dólares la onza. Y como podéis ver, el precio del oro replica bastante desde agosto lo que ha hecho la cotización de la compañía. Creo que tengo una imagen por aquí a 6 meses de la empresa y podéis ver aquí pues cómo el precio del oro ha guiado el precio de la compañía, algo que es completamente lógico. Pero a partir de lo que os indico aquí,
del 31 de julio, que el golpe fue el 29, me parece, el golpe de Níger, pues bueno, esto sufrió un efecto contagio y tuvimos suerte que previmos un poquito este efecto contagio y vendimos Orezon antes de que se materializara esta corrección. Si es cierto que lo vendimos con la caída del precio del oro y nos lo comimos, obviamente, pero pudimos vender la empresa antes de esta fuerte corrección de una caída de un 20%, en la cual pues cayó del 1,2 dólares y llegó casi a los 80 centavos. Por lo tanto, tuvimos una corrección bastante potente que ahora se ha estabilizado por debajo del dólar, como digo, caída del 20% aproximadamente al final, y pudimos salvarnos un poquito, pero fue este efecto contagio del golpe de estado de Níger el cual pues ha provocado la última caída de Orezon. Y a esto hay que sumarle varios errores y varios problemas que ha tenido la empresa en la ejecución de su proyecto, que lo comentaremos más adelante, y todo esto explica estos malos resultados a nivel de cotización, porque el oro, sí es cierto que a 6 meses ha caído, pero a nivel anual lo ha hecho muy bien. En cambio, la empresa a nivel anual no lo ha hecho nada bien por estos problemas. Pero bueno, antes de hablar de esto, ¿te parece, Martí, si presentamos un poquito la empresa a quien no la conozca? Sí, a ver, yo creo que al menos le va a sonar a todo el mundo, pero repasarla. Bueno, sí, 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 Sí. sí, sí. Preséntala. Y, de hecho, si te parece, podrías hacer un, una breve introducción a cómo evolucionó la tesis, es decir, bueno, la curva de la SAN y todas. ¿La SON se llama? No me acuerdo. Sí, la curva de la SON. Eso, pues bueno, y comentarla por qué al principio la tuvimos, por qué la vendiste, etcétera, etcétera. Sí, pues la verdad la empresa empieza como hemos comentado, ¿no? Una nueva directiva toma el control y comienza a avanzar el proyecto. La verdad que es una directiva reputada y que se tomaba las cosas en serio y parecía que lo estaba haciendo muy bien, o parecía no, lo ha hecho muy bien. Entonces fue cuando entramos en la empresa para aprovecharnos de este cambio de directiva y cambio de rumbo a compañía. Era un poco una situación especial y la empresa pues lo fue haciendo bastante bien. Sí es cierto que yo me deshice de la empresa antes de la pandemia. Ahora, sinceramente, fue 2019, no te puedo decir por qué, quizá porque subió un poco más rápido el precio por la acción de lo que esperaba, pero bueno, la cosa es que volví a entrar después, en 2020. Pero bueno, la empresa ha ido progresando el proyecto y a medida que ha ido construyendo este proyecto, ha ido descubriendo también nuevas zonas de mineralización. De hecho, las reservas están calculadas, creo que con el oro, que eran 1.600 y por lo tanto, pues hay margen de ampliar estas reservas, aparte de lo que han descubierto. Y la empresa planteó este activo en una explotación con dos tipos de circuitos. De hecho, tenemos los óxidos y los sulfitos. Tenemos el oro dividido en estos dos, digamos, estratos que requieren formas de extracción diferentes. Por lo tanto, el plan inicial ha sido construir un circuito para extraer el oro de los óxidos y después construir otro circuito para extraer el oro de la roca dura de los sulfitos que están ahí y contienen el oro. Por lo tanto, se necesitan dos tipos de circuitos y dos tipos de explotación, de procesado. Entonces, la idea inicial era, bueno, y sigue siendo, ha sido financiar la primera parte del proyecto de los óxidos y con el propio cash flow que genere esta parte del proyecto inicial, financiar la expansión de la mina. Por lo tanto, Orezon siguió avanzando, financió el proyecto, lo construyó todo, como digo, bajo el presupuesto y a tiempo, a pesar de las dificultades que ha habido logísticas bueno, sabéis, los problemas de las cadenas de suministros que ha habido con China, con la pandemia, etcétera. Y al final declaró la producción comercial en diciembre, el 1 de diciembre de 2022, habiendo ya producido pues en septiembre, comenzar los trabajos iniciales, etcétera. Entonces, para 2023, la compañía pues dio un guidance de producción de entre 140.000 y 150.000 onzas de oro. Y la verdad es que todo pintaba muy bien, porque el primer trimestre de esta empresa fue un total éxito, pero un total éxito. En cambio, el segundo trimestre, como digo, la cosa ha empeorado. Pero bueno, durante esta primera mitad de año han producido 76.000, un poquito más, casi 77.000 onzas de oro, lo cual pues nos haría llegar a la parte incluso alta o media de este guidance, con unos costes totales de $1.000 la onza, que son unos costes totales muy, pero que muy buenos. Si los vamos a comparar con muchas mayors y otros proyectos que están cerca del break-even a los precios actuales, la verdad que este proyecto
los márgenes son enormes. A día de hoy pues tiene unos 32 millones en caja y bueno, este circuito de óxidos comienza a funcionar de forma, bueno, está funcionando de forma muy, muy adecuada. Además, el catalizador principal va a ser una actualización del Feasibility Study, que lo van a publicar pues ahora, supongo que la semana que viene, si cumplen los plazos, lo publicarán, porque era a finales del Q3 de este año. Además, los resultados de exploración han sido muy buenos, se han descubierto nuevas zonas de alta mineralización, por lo tanto, ya está completamente seguro de que la vida de la mina se va a expandir. Por lo tanto, ha tenido muy buenos resultados. Si lo comparamos con otros proyectos, dime, Martín. Solamente para matizar, si puedo volver a este diapositiva y me permites hacer un comentario, más que nada para saber de lo que estamos hablando y saber si lo estoy haciendo bien, ¿no? Como muy bien has comentado, el guidance dicen que van a producir al menos 140.000 onzas, ¿correcto? Sí. Que los costes son de $1.000 para redondear. Es decir, que si el oro está a 1.900 la onza, si no recuerdo mal. Sí, más o menos. Pues haciendo números rápidos, estos tíos tendrían que estar generando unos 120 millones de beneficio, ¿no? Sí, la verdad que los beneficios que genera, si esto se cumpliese, es bastante interesante. A ver, porque es que está capitalizando a 340 millones. Si esto lo dividimos por los 120 millones. Son 250 americanos. ¿Unos cuántos? 250 millones americanos. A ver, haciendo números rápidos estaría a 2 veces. Sí, pero no es oro todo lo que reluce y iremos a ver esto un poquito más adelante. A 3,6 veces, perdona. La caída un poco. Sí. Vale. Nada. O sea, 3,6 veces, más o menos 3,5 para ser redondos. Eso con el oro a 1900. Lo que estás comentando es un poquito la contraargumentación que voy a dar luego de por qué esto puede cambiar un poquito las tornas y dar la vuelta al precio de la acción. Sí. Pero bueno, volviendo a los comparables, si lo comparamos con el resto de mineras, podemos ver que Bombore, que es nuestro proyecto, pues a nivel de capacidad de producción se encuentra en la parte media-baja con proyectos similares, ¿no? Pero a nivel de costes está muy bien situado con otros proyectos de West África. La verdad, está por debajo de la media de los costes y a nivel de producción es una producción bastante decente lo que tiene Bombore. Después, tuvimos, como digo, un cambio del guidance. Y aquí llegan un poquito los problemas, ¿de acuerdo? Si te fijas en la diapositiva, el All Sustainable Cost ha aumentado. Ya no son los $1.000 del primer trimestre, sino que ya nos movemos en la franja de $1.100, $1.180 el All Sustainable Cost. Después, la producción, sí que el guidance no la cambiaron en esta diapositiva, pero ya dijeron que nos vamos a la franja baja, en 140.000 onzas. Y esto ahora veremos un poquito por qué. Aparte de esto, la compañía sí que puede ir repagando su deuda, ¿de acuerdo? Ahora mismo pues tiene unos 100 millones en deuda, que no es demasiado, lo que te da un enterprise value de unos 350 millones de dólares americanos. Y una de las cosas muy importantes que puede hacer la compañía es cambiar cómo genera la energía. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo voy a comentar. ¿Sí? Simplemente para seguir con la misma tesitura e ir haciendo el seguimiento. Es decir, ahora los costes pasan de ser $1.000 a entre 1.100 y 1.200, ¿no? Si somos así un poco conservadores, digamos, pues bueno, contamos los 1.200, es decir, el margen ahora se reduce a unos 700 por onza, lo que representaría que van a generar un beneficio de 98 millones. Es decir, que hemos tenido una caída del 20% en el beneficio esperado. ¿Es correcto así? Sí, hemos tenido una fuerte caída. Sí. Y ahora vamos a ver todo lo malo primero para deciros por qué no hay que comprar Orezon. ¿De acuerdo? Cosa que es rara, ¿eh? Normalmente hacemos todo lo contrario. Vamos a ver lo malo y luego volveremos un poquito al turnaround que puede hacer. Vale, ¿qué pasó en el Q2 de este año? Porque el primer trimestre fue realmente bueno. Pues bueno, primero, que se encontraron mayores trabajos artesanales que causaron que la concentración del oro fuese más baja en las mejores zonas. Claro, habíamos tenido un plan de explotación del yacimiento, conocemos las zonas
de mayor concentración con estos drills que hemos hecho para definir el resource. Pero ¿qué pasa? Que esas zonas, pues nos encontramos que ha habido minería artesanal. Históricamente, pues se ha minado oro de forma artesanal allí y al final esto ha depletado esos recursos y la más alta ley pues se ha ido de forma artesanal. En consecuencia, la concentración de oro que obtenemos allí pues es más baja de lo esperado. Después, el contratista que se encarga de contratar a la gente y bueno, y llevar la explotación, pues lleva un retraso del 10% de lo que se esperaba que hubiese llegado hasta ahora. Y se ha contratado otro de forma temporal y esto aumenta los costes laborales. Además de que se han contratado más guardias armados, porque la zona se ha vuelto un poquito más inestable y han tenido que contratar más milicia. Por lo tanto, eso es un coste adicional en personal. Oh, mola, tío. Es que cada mina en África es como una ciudad-estado, tío. Tienen ahí su propio ejército, su propia comida, sus propias camas. Que se lo digan a los de Wagner. Hostia, y, sí, sí. Y bueno, también esto se suma que las reservas, como digo, por el minado artesanal se han depletado y entonces se espera menos oro en la segunda mitad del año que al inicio. ¿Por qué? Porque durante el periodo de septiembre a diciembre, que empezó la producción comercial, se fue apilando un stockpile, ¿no?, de alta concentración de oro, unos restos, y estos se han ido incluyendo en el MIL durante el primer trimestre, pero eso ya se ha terminado. Eso tiene una concentración alta y ya se había minado, se había sacado la tierra, entonces pues se produjo más oro en el primer trimestre y esto ya se ha terminado. En consecuencia, en la segunda mitad del año tendremos menos producción que en la primera mitad del año. Los costes han subido pues unos $100 la onza debido a esto, a la menor concentración y al menor volumen. Además, ya pues cosas malas, el diésel ha subido, esto ha afectado a los gastos operativos, la moneda local se ha fortalecido, lo que aumenta también los costes, y han aumentado las royalties por el incremento del precio del oro. O sea, las royalties están ligadas al precio del oro, cuanto más alto el precio del oro, mayores son las royalties. Por lo tanto, si el precio del oro ha subido y ha subido en comparación con el trimestre anterior, pues ahora pagas más royalties a pesar de que tu beneficio pues haya disminuido. Y esto se ha traducido de esta forma, en esta tabla. Aquí podéis ver que la producción ha caído de 41.300 onzas a 35.400. Las ventas, en consecuencia, ha caído y el precio del oro ha aumentado pues unos $80, de 1.892 a 1.970. Además, los costes han subido en el primer trimestre de $926, costes súper bajos, a 1.109. ¿Y qué tenemos? Que ganamos menos dinero por los márgenes y además tenemos unas royalties más altas porque ha subido el precio del oro. En consecuencia, pues ya puedes ver que el EBITDA ha pasado de 42 millones a 31, que los beneficios netos han pasado de 24 millones y medio a 11,2 millones. Y ya el free cash flow pues ha pasado de 31 millones y medio a 8 millones de free cash flow. O sea, ha caído todo de forma bastante drástica. Menudo Entonces, ostión, ha sido un resultado realmente malo este segundo trimestre. Y eso explica la caída de cotización de Orezon. Ahora, ¿tiene esto solución? Yo creo que sí que la puede tener. Cosas buenas que han pasado durante este tiempo tan complicado para Orezon. Pues que ha recibido los permisos para conectarse a la red eléctrica nacional. Y esto va a hacer bajar sustancialmente los costes. De hecho, la empresa calcula que van a bajar en $100 los costes totales de producción cuando se conecten a la red eléctrica nacional. ¿Y esto por qué viene? Porque en un principio... Albert, ¿sí? ¿esto para cuándo? Esto O sea, para finales de año. Ah, vale, o sea, no es aquello que tengas que esperar muchísimo, ni que pueda haber retrasos, ni nada, ¿no? Esto en teoría ya tiene los permisos, tienen las torres eléctricas pedidas y todo, entonces esperan para finales de año y estar conectados a red. Vale. Y esto fue un problema que tuvieron con los proveedores debido al tema de la pandemia. Lo que pasó es que ellos tenían planeado pues tener generar energía de forma autónoma y lo iban a hacer a partir de gas y energías renovables, ¿no? Y con el gas pues esperaban que los costes fuesen más bajos. ¿Qué pasó? Que el gas se disparó de precio y el proveedor que le iba a dar con las turbinas y con el gas
pues Europa, ya sabéis que se puso a comprar, decidió vendérselo a otro proveedor, digo, a otro cliente más caro y incumplir los contratos que tenía con Orezon. Que bueno, esto ya le estaban reclamando un litigio o algo, pero ¿qué pasó? Que Orezon tuvo que coger generadores de diésel, que eso es más caro al final. Por lo tanto, esto ha hecho aumentar los costes de producción, porque ha aumentado el coste de generar la electricidad para mover los mills y tal, entonces hemos tenido este aumento de costes. ¿Qué opción ha pensado Orezon? Pues conectarse directamente a la red nacional, lo que le va a hacer abaratar bastante los costes, unos $100 la onza, calculan. Por lo tanto, esto de cara al año que viene va a ser muy positivo, porque van a bajar los costes totales de producción. Después, el Feasibility de 2019, pues después de esto se completaron unos 150 metros de drilling. Y esto ha llevado a descubrimientos como el P17, que es un pit que tiene muy buena pinta y que todavía, bueno, no sabemos las reservas totales ni cómo va a afectar, pero seguramente lo sabremos este mes, cuando publiquen la ampliación del Feasibility. Por lo tanto, tenemos una ampliación de la mina prácticamente asegurada. Entonces, estos nuevos descubrimientos han hecho replantear la operación, que ahora veremos más adelante cómo cambia la operación en un plazo de 2-3 años, cómo van a aumentar la producción de forma significativa. Y bueno, como digo, esto se espera a finales del Q3. Después, de cara a que mejore el oro extraído y la concentración, por suerte los depósitos artesanales son superficiales. No, al ser artesanales, pues no han podido llegar hacia el fondo del depósito. Entonces, a medida que se vaya produciendo, va a haber menos depletación por parte de los mineros artesanales. Entonces, seguramente amplíe otra vez esta concentración y lo que han calculado que había en el depósito, pues sea más realista. Entonces, la parte positiva es que podemos tener una bajada de costes por conectarse a la red nacional, podemos tener este aumento del grado del oro debido a que los mineros artesanales pues no han podido penetrar tanto en el depósito, y esto puede hacer que los resultados cambien a mejor de forma significativa, además de tener esta actualización del feasibility que nos va a dar una perspectiva completamente diferente de la empresa. Por lo tanto, esto es la parte positiva de Orezon y lo que puede hacer que los resultados cambien. Entonces, ¿qué podemos esperar de la empresa más adelante, más allá de esta recuperación de resultados? Pues bueno, aparte de esto y que van a seguir repagando la deuda, tenemos un cambio de concepto. Y ahora la empresa ya no espera prácticamente doblar la producción de cara a 2026. Van a ampliar de forma muy sustancial el circuito de los sulfitos del hard rock, lo van a ampliar de forma sustancial, y esto va a hacer que la producción pues, pueda llegar a las 250.000 onzas anuales. Por lo tanto, prácticamente no duplicar si llegasen a la parte alta de 150.000, pero aumentar en 100.000 onzas anuales la producción, lo cual sería muy bueno. Entonces, ahora tendremos, como digo, los resultados del feasibility, tendremos la conexión a la red eléctrica. Está también, esto pone fase 2 y fase 3 del RAP, es porque tuvieron que movilizar una aldea y le están haciendo casas. ¿Cómo? Sí, en el depósito había una aldea, entonces pues tuvieron que... ¡Fuera de aquí! Esto Bueno, es mío ahora, ¿no? lo realocaron. Vale. ¿Realocaron? No, relocation. Lo reubicaron Sí. en otra zona y les han hecho un pueblo. Bastante mejor que las casas de paja que tenían. Sí, es lo que iba a decir. No creo que sea muy difícil tampoco No, quitar una caja de tengo paja y entendido que cerámica. llegaron a un acuerdo con el jefe de la tribu para la reubicación. Decimos, bueno, te construimos un poblado, os damos dinero y os ponemos 4 cabras y no hay problema. Entonces, pues bueno, ahora están con esta nueva parte del feasibility, y para finales de 2025 pues seguramente ya esté todo construido. Basándonos un poquito en la experiencia, pues lo van a hacer bajo el presupuesto que piensan y a tiempo, y además también tienen términos de financiación si hiciese falta con quien financió la construcción de la mina. Por lo tanto, tienen eso ya más o menos ligado. Por lo tanto, tiene bastante buena pinta lo que puede hacer Orezon en un futuro. A nivel de valoración, haciendo números rápidos, porque pensar que Orezon, aquí salen números absolutos, pero Orezon tiene el 90% del proyecto. El otro 10% es del gobierno de Burkina. Esto es así por ley, ¿de acuerdo? Así que cuando hagáis los números, recordad que es el 90%, lo que es para los accionistas.
haciendo números rápidos, si los costes ahora mismo pues fuesen de $1.200, All Stable Cost, el oro 1.800, yo creo que podríamos llegar a un free cash flow anual entre unos, bueno, no muy buenos niveles, pero quizá unos 50 millones de free cash flow anual, que este año va a ser mayor, ¿de acuerdo? Debido a que en el primer trimestre ya hemos hecho 40 millones de free cash flow, pues quizá podríamos llegar, en el peor de los casos, a unos 50 millones de free cash flow, ¿de acuerdo? Depende a ver cómo destinan el CAPEX y qué hacen, pero bueno, podría ser unos resultados interesantes. Esto situaría que eso, con 50 millones de free cash flow, que sería un poquito mejorar los resultados de este trimestre, estaría un 14% free cash flow yield, teniendo en cuenta No. la deuda. O sea, a ver, eso sería, imagino, no, claro, hay que contarle la parte del gobierno, pero bueno, o sea, tú estás hablando de estos 50 millones, son libres para Orezon, ¿no? Yo creo que podría llegar a producirlos, la verdad. Y eso, millones de dólares en estadounidenses. Sí, si Pues contamos que está... Enterprise Value es de 350 millones, vale. contando Con la el deuda, Enterprise ¿eh? Values. Vale, claro. Vale, Sí, sí. porque a mí me gusta calcular el free cash flow yield con el Enterprise Value, más o menos, porque al fin y al Sí. cabo hay que repagar la deuda sí o sí. Pues en este escenario, que no es muy positivo, estaríamos a un 14% free cash flow yield, lo cual no es que no está cara la acción, está a un precio que dices, bueno, me puedo plantear comprarla, y si encima bajan Pero es los África. costes, pero es Imagino, África. imagino o sea, cualquier mina, y en África, pues a menos del 10% de free cash flow yield, imagino, no lo sé, va a ser difícil de encontrar. Sí, sí, depende del tipo de mina, lo grande que sea, pero este tipo de activo yo diría que ahora está bien valorado. Está bien valorado si pensamos que los resultados van a ser como este segundo trimestre, ¿de acuerdo? Pagar entre un 10 y un 15 free cash flow yield, te diría, joder, pues sí, está al 14, ¿no? Con 50 millones podríamos decir. Pues te diría, sí, no está cara, porque no puede estar cara, pero está a un precio, bueno, que puedes asumir el riesgo, ¿no? Este precio, pero claro, esto si asumimos que los resultados van a ser como en el segundo trimestre, quizá un poquito mejores, ¿no? Pero que no van a mejorar bastante. Pero en cambio, tenemos la opcionalidad de que los costes bajen $100 por la red eléctrica, un poquito más, quizá otros $100, no tanto, $50 o costes totales, por el tema de que la deplicación artesanal pues se acabe una vez que profundicen más el depósito, y que de cara a 2026 esto te va a aumentar seguramente 100.000 onzas de producción. Por lo tanto, el free cash flow te va a aumentar sustancialmente. Entonces, quizá con los problemas que ha habido, ahora mismo te diría, pues está a un precio interesante para volver a entrar en Orezon. El mercado quizás ha pasado de bajada, y si van solucionando estos problemas coyunturales, espero que sean coyunturales y no ya de estructura, se van solucionando, pues es posible que el precio por la acción vaya aumentando a medida que esto pues se va viendo. También depende, ahora veremos el feasibility que publican y los números que dan, ¿no? Pero creo que puede Y ser un también cambio. si no te la lían. Es decir, si ahora hay guerra en todas esas zonas y yo qué sé, te viene el típico miliciano de turno y dice esto es mío, ya puedes contratar guardias y todo lo que quieras, Sí, pero si te sí, ya, pero encuentras eso con ya lo los... asumes. Eso ya lo asumes en la valoración. Vale. Si no, no pagarías no te daría el mercado un 14% de free cash flow yield, pagaría un 8. Vale. Pero bueno, se entiende esta caída por lo que hemos explicado, pero creo que ahora está a un precio interesante. Y todo depende también del catalizador que tendremos ahora con el feasibility, a ver qué nos dicen y qué números nos presentan. Interesante. Y bueno, eso lo comentaremos. Como de Orezon no hay análisis publicado, seguramente cuando publiquen el feasibility haremos una actualización en análisis de inversión. Así que podéis echarle un vistazo a la web, como suscribiros al canal si os gustan este tipo de análisis. De lujo.
Y recordar que tenéis también el recién publicado y el flamante análisis de Bytex y eso, y también que tenemos las noticias en portfolioinversión.com, que os animo a todos a probarlos, ya que es algo totalmente gratuito y que no tenéis ningún tipo de downside. Lo podéis probar si os gusta bien y si no, pues no pasa nada. No habréis pagado ni nada de nada. Así que os animo a probar ambas cosas. Y dicho esto, Albert, ¿te parece si avanzamos el programa? Vamos con la siguiente empresa. Bien, pues vamos a hablar sobre Cineplex, como no. Ya sabéis que es una empresa que me gusta mucho. Me considero un amante del cine, no experto, pero sí amante. Y bueno, cuando encuentras una oportunidad de inversión en algo que además te gusta, pues joder, mejor que mejor. Y vemos que Cineplex, o sea, si veis, tenemos un programa, Albert, creo que hicimos un programa especializado con toda la industria del cine y comentamos la tesis de Cineplex y la de Reading y creo, no Cinemark, no sé si la comentamos, pero que comentamos, bueno, como las dinámicas del sector, también cómo Sí. funcionaba De las hecho, empresas. fue hace 4 meses, Martí, que publicamos el podcast sobre cine, que si os interesa, se titula Ese sector está de cine para invertir en By Podcast. Así Somos que buenos, podéis ¿eh? buscar. Sí, tenemos Poniendo buen nombres. equilibrio. Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que desde que presentamos la empresa, pues los resultados han ido muy bien. Es decir, todo lo que decíamos que iba a pasar, pues está pasando, lo vamos a ver más adelante, pero la acción ha hecho todo lo demás, ha ido todo mal. Y vamos a ver más o menos por qué. En primer lugar, hemos tenido los miedos de la huelga generalizada de los escritores y los creadores de películas y bueno, no sé qué historias, la verdad es que apenas lo he seguido, básicamente porque si uno mira atrás en la historia, vemos todas las veces que estos tíos han decidido dejar de trabajar. Y vemos que en los 80 pues hubo una, pero vemos que el box office en Estados Unidos pues como si nada. Después en el 88 tuvimos otra y el box office aumentó. Durante la crisis en 2007 y 2008 tuvimos otra y el box office más o menos se mantuvo. Es decir, que hemos visto como es la tercera vez que sucede algo así. Por supuesto que esta ha sido muy importante y muy mediática y todo lo que tú quieras y que hacía muchísimos años que no se veía algo así. Pero para el box office, pues realmente tampoco ha tenido un impacto tan negativo. Y algo que me parece curioso es que cada vez que ha habido una huelga de los escritores, pues hemos visto una crisis a consecuencia. Y no sé si lo habéis visto, imagino que algunos sí, pero muchos de ellos decían que Netflix es muy malvado porque los actores, eso creo que lo decía, el que hace de Breaking Bad, el que hace el de retrasado, pues se ve que es retrasado en la vida real. Pues es verdad, es verdad. Walter Jr. Te imagino, no lo sé, porque no terminé de verla, pero sí. Y también la que hace de Blancanieves ahora, que es negra siendo Blancanieves, pero bueno, es igual, cosas que pasan en Hollywood últimamente, pues también decía lo mismo. Y básicamente decían, su argumento es yo que soy actriz, Netflix está vendiendo mi imagen y mientras ellos ganan pues royalties todas las veces, cada vez que alguien lo mira y paga para verlo, pues a mí solamente me pagan una vez, básicamente. Como si un arquitecto dijera, coño, te he vendido la casa, ¿por qué dentro de 30 años que la casa sigue ahí no me estás pagando? O sea, Pues vamos. sí, la verdad es que es un comentario bastante retrasado, ¿eh? Sí, sí, no. Te construyo la casa, pero bueno, si lo alquilas me pagas un royalty, ¿no? También. Es que es así, tienen unos huevazos, es que te lo juro, ¿eh? Hay veces que me pongo nervioso, pero bueno, que imagino, dicho esto, que bueno, que sí, que probablemente, no lo sé, no me meto, los guionistas y todas esas personas que no salen y no tienen toda la atención, pero son realmente los que causan y los que crean las películas y se les tiene que agradecer muchísimo. Estos tíos no sé si están bien pagados o no y no sé si tienen motivos para realizar una huelga o bueno, eso da igual. Yo estoy hablando simplemente de personajillos como estos con aires de grandeza por hacer básicamente nada. En fin, lo que pasa, que ahora parece ya que por fin esto ya se ha solucionado y de hecho este mismo jueves, hoy lo estamos grabando el domingo día 24 de septiembre, pues bueno, parece que ya básicamente lo tendríamos ya todo hecho
y que se llegará a un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, pues no pasa nada. Ya tenemos una pipeline que flipas de películas y ya se volverá a acelerar el proceso en caso que vuelvan los guionistas y los escritores y se llegue a un acuerdo. Es decir, Eso, Martí, que no se pongan sí, muy chulos porque al final, como cogen el chat GPT, es que es al eso. final te acaba sustituyendo. Yo creo que tu trabajo es relativamente commodity, no lo sé, pero me parece que es bastante commodity y quien tiene todo el peso de negociación pues son las grandes productoras, que al fin y al cabo son unas poquillas y es el mercado, amigo, Sí, es porque como funciona. además, esto de inteligencia artificial, hay varias industrias que antes nunca se habían visto afectadas, ¿no? Por los cambios tecnológicos, por ejemplo. Cuando hacía, yo qué sé, un telar, luego decíamos, oh, los malvados telares quitan el trabajo, sí, pero quizá el trabajo intelectual ha sido siempre más difícil de sustituir. Pero ahora con ese tipo de herramientas, no te digo que te van a hacer una obra de arte y una película con un guión que dices, hostia, ese el siguiente Padrino, ni mucho menos, pero películas commodities, como las de Marvel, por ejemplo, que siguen todas la O misma, Megalodón. sí, que siguen la misma estructura, porque las de Marvel, si te fijas, siempre es la misma estructura de las películas. Pues que no os extrañe que pues en 5 o 10 años pues no va a faltar ningún guionista que te coja una inteligencia artificial y te cree el guión directamente. Como inciso, Albert, creo que sería muy interesante hacer un análisis cómo podría, bueno, traemos a algún invitado que sea experto en inteligencia artificial y que nos explique cómo va a cambiar el mundo y qué tipo de sectores van a impactar. De hecho, yo creo que en nuestra propia industria, en la industria del análisis y todas esas cosillas, pues puede tener un impacto que más de uno nos quedamos en la calle. Imagino, no lo sé, pero Pues es sería interesante. interesante. Sería interesante si alguien de la audiencia pues tiene a alguien en mente, lo podría dejar en los comentarios. Sí, sí, sí. Nos decís quién y ya miramos de hacer lo posible. Dicho esto, volvemos. También vemos como a través de todos los años que ha tenido la industria del cine, pues hemos ya visto cómo hemos pasado el streaming, hemos sufrido también el DVD y el Internet, y cada vez que ha habido una de estas, pues se ha anunciado la muerte del cine. Cuando nació Internet, pues decías, ¿para qué va? Bueno, no, antes de eso la televisión y todas esas cosillas. ¿Quién va a ir al cine si tiene una televisión en casa? Y por supuesto, sí, el número de personas que han ido al cine pues se está reduciendo, eso es algo obvio, pero en cuanto a las ventas que se generan, pues vemos que siguen aumentando. Y lo que realmente tuvo un impacto grave fue el COVID, obviamente. Nadie puede ir al cine, pues obviamente no vendes. Pero ahora vemos cómo ya estamos en senda de la recuperación y cómo aún así sigue habiendo bastante recorrido pues para llegar a los niveles antes del COVID. Ya no digo que crezcamos, que más o menos el box office suele crecer en torno a la inflación, suele estar al 5% más o menos, pero sí recuperar todo lo perdido. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto a través en el último quarter? De hecho, si recordáis en el análisis, que como bien ha dicho Albert, lo podéis ver, que está publicado en el mismo canal de YouTube, pues comentamos diciendo, bueno, ahora los cines han estado vacíos, primero porque no se podía ir y después porque había pelis de mierda. Ahora vienen pelis muy buenas y los cines se van a volver a llenar. La tesis era así de simple, se podría resumir así. Y es que así ha sido. Hemos visto cómo ha salido Barbie y cómo ha salido Oppenheimer, que han sido auténticos bombazos y han vendido un cojón y medio. Y así ha sido. Y así hemos visto cómo se han comportado las ventas. Vemos cómo han crecido respecto a los quarters anteriores, que el box office pasó de 136 millones en el Q2 a 165 en el Q3. Las ventas de comida pues pasaron de 111 millones a 131, que dices, joder, nada mal. Y vemos que respecto al año 2019, solamente el box office y el apartado de media, que es el que más ha sufrido, no se ha recuperado de todo. Pero lo estamos comparando con un año en el que, si recordáis, se publicó se publicó Endgame, salió Star Wars, es decir, que había auténticos bombazos, es decir, estos números realmente son muy buenos. Y de hecho, el EBITDA ajustado en los leases, vemos que ha aumentado un 13%, ha sido un 13% superior al consenso de los analistas. Y vemos cómo ha sido de 60 millones
respecto a los 36 millones del anterior trimestre. Es decir, algo muy, muy, muy bueno. Es decir, en 2022, bueno, estoy diciendo es decir mucho, pido disculpas, pero vemos como en 2022 ya pasamos a ser positivos otra vez, ya dejamos de palmar pasta y a partir de ahora todo lo que venga ya es canelita buena que van a ir para los bolsillos de los accionistas. Y lo que me resulta curioso, que si lo comparamos con la cotización de Cineplex, vemos que respecto a 2019 el EBITDA ha caído un 14%, lo cual sí, es bastante, pero es que el Enterprise Value se ha reducido un 55% y en la capitalización bursátil se ha reducido prácticamente un 70%. No sé, Albert, pero a mí me parece bastante exagerado. ¿Cómo lo ves? Sí, no se termina de ajustar. La verdad que los resultados, se ve una muy buena recuperación, así que esperemos que eso siga la senda. Justo, justo. Y de nuevo, aquí recordaros... Peliculón. No lo he visto, pero ya puedo decir que es peliculón. Y nada, me gustaría recordar que en 2019 vamos a ver las películas que salieron en los cines, porque realmente son brutales. O sea, tenemos la última de la saga de los Vengadores, que ha sido, creo, la saga más vendida de todas, Endgame. Después tuvimos la última película de Star Wars, que sí, fue un truño, porque es un truño de peli, pero sigue siendo la última de una de las sagas más conocidas, como es Star Wars, que lleva, creo que es desde el año 74. Después tuvimos la película del Rey León, pero en animalillos animados reales, una cosa así. El Joker, que fue otro bomba. Buena película. Ford versus Ferrari, culón. Sí. Once Upon a Time in Hollywood también, peliculón. Peliculón. Fast and Furious, basura, pero basura que vende. Spider-Man, más de lo mismo, basura, pero basura que vende. Toy Story no tengo ni opinión, pero es bastante popular. Cómo entrenar a tu dragón. Me gusta bastante la saga de cómo entrenar a tu dragón. Toy Story lo he puesto 2 veces, soy retrasado. Y también tenemos a Dalín, que salía... ¿Quién era? Will Smith, el que pega a tíos. ¿No? Sí, eso, pues eso. ¿Y cuál es la tesis en Cineplex? Es que en noviembre sale Napoleón y yo, si fuera Macron, obligaría absolutamente a toda persona con pasaporte francés a ir al cine y ver la película. Ya Así ves. Que ahí tienes una pipeline muy buena de personas que van a ir. Esto, Martí, va a ser lo típico que le voy a decir a la novia. Ven, que te voy a llevar al cine a ver una película. Cierra los ojos. Y cuando los abra estará en Austerlitz. Oye, cómo molaría, ¿eh? Austerlitz. De hecho, mira, la siguiente diapositiva es un cuadro de Austerlitz. Precioso. Nada, es que soy muy friki, pido disculpas. Y como comentario, me gustaría, o sea, veros el tráiler de la peli de Napoleón, porque es que es precioso. Y además Ridley Scott es el putísimo, porque hay 2 tipos de épocas en las que cuesta hacer películas. Y una es la de romanitos y la otra es la época napoleónica. Porque de películas buenas no hay, básicamente. Y Ridley Scott hizo Gladiator. No está nada mal. ¿Qué decir? No está mal. Y la serie, a ver, las de Roma hay muchas que están. O sea, si quieres que se adecuen históricamente, eso es otra cosa. Pero hay películas y series muy buenas, ¿eh? Bueno, de películas de la época solo me gusta Gladiator y sí, es una fumada a nivel histórico, pero bueno. Pero es un peliculón. Ah, bueno, y la serie de Roma de HBO también está. La serie de Roma es buenísima. Lástima que la cancelasen. ¿Ah, sí? No me acuerdo que la cancelasen. Creo que solamente he visto la primera temporada, si no recuerdo mal. Y que, por cierto, hace poco falleció el tipo que hacía de Centurión, el bruto. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, paz y descanse. Y me gustaría que veis la imagen de la izquierda es en Napoleón, que es en una escena en Austerlitz, pues que tienen ahí cañones escondidos. Cuando veo esto casi rompo la pantalla del puñetazo que le di. Pero bueno, salvo esto porque históricamente la cago bastante, tiene muy buena pinta. Y aquí os pongo un cuadro precioso para que lo contempléis y disfrutéis de la belleza del campo de batalla de Austerlitz. Siguiendo, aparte de Napoleón tenemos otras cosillas bastante bien. Vamos a tener la nueva película de Wonka, en la que se va a hablar de Willy Wonka, de Charlie en la fábrica de chocolate, que el actor lo hace Timothée Chalamet, o como se llame, que por cierto, lo hace muy bien este tío, me gusta mucho. Tenemos el spin-off de los Juegos del Hambre, que si se hace bien yo creo que puede vender bastante. Tenemos la película de Ferrari, que vamos, la voy a ir a ver seguro, en la que tenemos a Adam Driver,
que hace del señor Enzo. Y también tenemos otro hit que, bueno, va a poder vender bastante, que es Aquaman, que yo creo que después de todo el juicio con Johnny Depp y Amber esa, o como se llame, pues no sé cómo va a funcionar y si se va a ver boicot o alguna cosilla así, o si realmente va a tirar, pero bueno, da igual. Y en 2024 también tenemos cosillas muy buenas. Tenemos otra del Rey Leoncito, por cómo no. Tenemos el Capitán América, que vuelve en pantallas. Tenemos la parte 2 de Dune, que esto está mal. Dune, la parte 2 creo que la hacen este noviembre. Bueno, ¿Ah, no sí? sé. Sí, creo que sí, si no me he equivocado, o a lo mejor la han retrasado. Bueno, en fin, y si no, ¿qué le vamos a hacer? También tenemos la última emisión Imposible de la saga, que por cierto no vendió tanto como se esperaba, si no recuerdo mal, o al menos arrancó flojillo, no me acuerdo muy bien. Tenemos Deadpool, tenemos The War of the Rohirrim, que va a ser un spin-off basado en Peter Jackson otra vez del Señor de los Anillos, que va a ser bastante interesante, y vuelve el planeta de los simios, que aquí, bueno, el planeta de los comunistas, pues vuelve en pantalla, básicamente. Y sale Gladiator 2, que no sale aquí, no sé por qué, hay que ser pecador. Pero bueno, que va a ser bastante interesante. O sea, vamos a tener Napoleón y Gladiator 2. Va a molar, va a molar. Y Dune, que Dune creo que me va a gustar muchísimo también. Otra cosa que han hecho, que creo que va a ir bastante más gente en los cines, es por Taylor Swift. Y eso me extrañó, porque os juro que yo no he escuchado una canción de esa señora y me puse a escuchar un poquillo y me parece horrendo, pero bueno, la tía esa mueve masas, pero masas. En el tweet en que dijo, vais a poder ver mi super tour en los cines. Tiene 600.000 likes. Eso es un locurón. Esa tía, más que cantante, tendría que ser jefa de departamento de marketing en cualquier lugar. Y de hecho, su tour, que ha hecho solamente en Estados Unidos, en Norteamérica, pues ha generado unas ventas estimadas de 2,2 billones. Eso es un cojón y medio. Que cuando esto vaya a los cines y vengan todos sus fans a escucharlo, pues porque tiene sonido y yo qué sé, a mí que me preguntas, no lo sé, pero yo creo que se van a llenar bastante, bastante. Y eso va a ser a partir del 13 de octubre, cuando vamos a ver si eso triunfa o no. Que además ha llegado a un acuerdo con, creo que todas las importantes, menos Cineworld, que creo que ahí no van a ir, que eso es gracioso porque recordaréis que hubo un pique entre Cineplex y Cineworld, ya vamos a hablar más adelante, así que todo lo que les vaya mal a estos perdedores, mejor, simplemente por puro rencor. En cuanto a la deuda, pues deberían generar los próximos años el suficiente free cash flow como para poder quitarse buena parte de ella, y de hecho, si hay la conversión de los bonos convertibles, pues se quitarían más o menos unos 316 millones de la deuda, lo cual reduciría bastante el apalancamiento, y aquí podemos ver cómo en la última call comentaban que llegarían a su objetivo de 2,5-3 veces deuda EBITDA, y que a partir de ahí considerarían repartir dividendos de nuevo. Esto sería muy beneficioso básicamente por el re-rate que veríamos, es decir, pasa de ser una tesis en la que la gente la da por muerta, nadie va al cine, no pagáis dividendos, tenéis deuda, a todo lo contrario, es joder, ahora está yendo mucha gente al cine, os estáis quitando deuda y además volvéis a retribuir al accionista, por así decirlo, pues oye, ya dejáis de ser una empresa muerta a una empresa buena. Y eso sería bastante interesante. Vemos cómo la reducción sería significativa en base a toda la pipeline de deuda que tienen, que parece mucho porque, bueno, ahí también hay que contar los leases y esas cosillas, pero eso a mí no me parece nada preocupante. Y sí es interesante el tipo de deuda. Si no fuera así, pues obviamente deberíamos ver alguna refinanciación, ni que sea, lo cual sería bastante negativo, ya que los bonos tienen un interés del 5,75% y tal y como están ahora, pues muy probablemente los aumenten. Y a partir del 30 de septiembre, si la acción de Cineplex supera los 10,94 por acción, pues ya podrán realizarse dichas conversiones, que todos los analistas dan por supuesto que se van a realizar. A partir de ahí vamos a ver si realmente se puede o no se puede. Para que conste en acta, pues debería estar más o menos a 11 por acción para realizarse dicha conversión, y actualmente está a 8,5 más o menos.
Pero claro, como tienen vencimiento a 2025 y hay bastante tiempo para poder hacer todo esto, es decir, no corre mucha prisa. Y yo creo que si en 2024 la Fed empieza a bajar tipos y vemos que además los cines siguen llenos, porque tal y como mencionamos en el primer análisis y en este lo vamos a volver a ver, es un negocio en que crece durante las crisis y con el stream no sé si será tanto así, pero tiene sentido que en vez de pagar... ¿Cuánto cuesta Netflix, Albert? ¿Unos 10 pavos al mes, más o menos? Sí, no sé, sé que Prime Video te cuesta 5 euros. Sí, pero a ver, Prime es baratísimo y tienes muchas cosas. Sí, Prime está es que bastante bien. Netflix no lo pago yo. Pero supongo que sí, unos 20 euros o así costará. Lo que sea, pues por ahí. En vez de hacer todo esto, pues en vez de pagar 20 pavos cada mes, pues vas al cine una vez cada trimestre y pagas estos 20 euros o los que 15 sean. Con lo euros cual, me parece. Marcí 15. los que sean. Es decir, si hay crisis, yo creo que se van a recortar primero ese tipo de cosas y más cuando Netflix tan solo te hace contenido Agenda 2023, pues yo creo que sale mucho más a cuenta. Vas al cine, tienes una experiencia que además ahí en el primer análisis comentábamos la diferencia entre el stream y la experiencia de ir al cine. En fin, que la cosa yo creo que se puede mejorar de cara a los tenedores de deuda y todas esas cosillas y que se podría hacer una refinanciación bastante bien o al menos realizar una conversión. Reconvertir la deuda en acciones comunes y te diluyes, pero bueno, te quitas deuda. Y vemos como la diferencia entre el tipo de deuda que ya en 2021, es decir, en febrero de 2021, antes que la inflación se disparara, pues vemos que las notas con vencimiento 2026 tenían un interés del 7,5%, lo cual es bastante. Y indica que si se tuviera que refinanciar ahora, pues las cosas o mejoran, como están haciendo, o la cuenta de resultados podría verse bastante impactada. Además, eso es, con menos intereses pagas, más deuda puedes quitarte, lo cual mejora tu situación crediticia. Y al contrario, cuantos más intereses pagas, menos free cash flow generas, con lo cual puedes repagar menos deuda y tu situación crediticia sigue empeorando. Así que es como un círculo virtuoso, un círculo vicioso, dependiendo de cómo vayamos viendo las cosas. Que eso lo comentó, a ver si lo encuentro, un usuario en el canal de YouTube que fuisteis de los que nos pedisteis de hacer el update de Cineplex. Espera, que además me gustaría mencionarle, si lo encuentro, dadme un segundito. Fue... a ver. Fue el usuario Luxie. Así que muchas gracias por hacer la pregunta sobre qué es lo que pasaría si en 2025 no han llegado a $11 y no se ejecuta dicha conversión. Lo vamos a ver. Pero antes de eso, vayamos a ver un poco sobre lo que es Cineplex. Si nos fijamos en el grafiquillo de la derecha, tenemos el market share de todo lo que es Norteamérica. Aquí se incluye tanto Canadá como Estados Unidos. Y vemos que AMC Entertainment pues, tiene una cuota de mercado del 23%, después tendríamos a Regal, que tiene un 16%, Cinemark con un 14%, que esta es tal vez la mejor gestionada, y Cineplex tendría un 7%. Y todo lo demás pues son otras compañías en cines privados o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que Cineplex es muchísimo mejor que Cinemark, Regal y AMC, porque no se debe comparar un mercado con el otro. Los cines son monopolios locales, tal y como comentábamos en el primer análisis. Así que a mí me da igual, sinceramente, cuántos cines tengan en Los Ángeles si yo estoy en Canadá. Y lo que vemos es que en Canadá la cuota de mercado de Cineplex ha pasado del 30% al 75%. Es decir, en prácticamente todos los sitios donde vayas en Canadá tienes un cine de Cineplex. Y si quieres ir al cine, pues vas a ir a Cineplex. Nada más, ni nada menos. Y a pesar de eso, con todo el monopolio que llegan a tener, que de nuevo son monopolios locales, vemos como los precios de los tickets son menores de los de Cineplex que los de la competencia. Eso ya lo comentábamos en el anterior análisis, en que podrían subir entre un 6 y un 25% los precios para llegar a los de su competencia. Bueno, a los de su competencia, más que su competencia, sus peers. Y todo eso sería puro margen.
En el primer análisis también ya comentaba que había varias cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, tienen demasiados empleados por las pantallas que tienen, etcétera, etcétera. Había algunos números que no terminé de hacerlos bien, así que pido disculpas, errores de picar en Excel. Debería haberlos actualizados aquí, sinceramente. Bueno, os pido disculpas, pero bueno, la idea es la misma, es decir, los números no son tan exagerados, pero sí que las cosas se podrían hacer bastante mejor y se ganaría bastante más dinero, en mi opinión, por supuesto. Y vamos a hablar sobre el negocio de Leisure and Amusement que tiene Cineplex, porque tal y como explicamos, Cineplex no tan solo son cines, sino también tienen las máquinas arcade y salas de juegos recreativos. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque este verano estuve en Canadá con mi queridísimo Mr. Timbits, que tuvo la grandísima amabilidad de invitarme ahí en su país. Y nada, pues vimos lo que es un local de estos, de los de Cineplex. Y es la hostia. Pero la hostia es la hostia. Están llenos, llenos. Yo flipé. Hay muchísima recurrencia, hay muchísima gente. Yo pensaba que eso eran los cuatro matados. Bueno, vas ahí un rato, vas ahí con la novia, te echas unas risas y te largas. Pero que va, que va. Si había una tía pidiendo los DNIs y esas cosillas, pues para poder entrar. O sea, yo flipé. Está lleno, lleno. Y si nos fijamos, podríamos decir, vale, tienen 13 locales. Generaron una EBITDA, esto está mal, creo que son 66 millones en vez de 62, pero bueno, generaron una EBITDA de 62 millones, tiramos para la parte baja. Más o menos este año te van a generar más de 70. ¿Cuánto puede valer esto si Cineplex decide venderlo? Pues bueno, tenemos a los peers que podrían ser más parecidos, como Dave and Brewster. Tendríamos a Bolero, que no es exactamente igual, porque estos son boleras, pero bueno, es más o menos la misma idea. Tendríamos a Lucky Strike. Después también hay otra empresa que aquí ya no la he puesto porque sería comparado con P1AG, en que básicamente estos son los que hacen las máquinas tragaperras y esas cosas y luego las alquilan. Lo que podría ser más o menos un proxy con P1AG, pero no con todo el segmento de L&A de Cineplex. Pero bueno, vamos a ver. Vemos que Bolero en mayo de 2023 compró a Lucky Strike a 8,2 veces EBITDA. Es decir, un precio bastante decente. Es un múltiplo interesante. ¿Qué es lo que pasaría si Cineplex vendiera el sector de L&A al menor múltiplo al que cotizan estas empresas? Por ejemplo, tenemos a Dave & Buster's, que está cotizando a un Enterprise Value EBITDA de 8,4 veces, pero a un Price EBITDA de 3,2. Bolero, por contra, estaría a 12,7 veces EV/EBITDA y a solamente 4,5 veces el EBITDA. Es decir, con múltiplos bastante bajos, pues tenemos que Cineplex, su segmento, valdría 200 millones. Y esto representaría más o menos el 40% de la capitalización bursátil actual. Y más o menos serían entre 2 y 3 dólares, dependiendo de si vemos la conversión de los bonos o no. Pero vayamos a ver más. ¿Realmente un múltiplo de EBITDA de 3,2 veces te parece justo? A mí, sinceramente, no. Y vamos a ver por qué. Primero de todo, que aquí estamos comparando con dos empresas con deuda. Pero ¿y si la deuda se la quedan los cines y sacan o hacen un spin-off o la venden por separado y libre de deudas? Pues podríamos decir, bueno, vale, vendieron Lucky Strike a 8,2 veces EBITDA, para hacerlo más o menos redondo y bonito lo ponemos a 8,5. Vemos que en ese caso el segmento de L&A de Cineplex valdría 526 millones. Sorpresa, sorpresa. Es toda la capitalización actual de Cineplex. Es decir, está tiradísima. Y después tendríamos la parte de media, tendríamos la parte de cines. Todo esto de gratis. No me gusta decirlo así porque a todos nos recuerda a la tesis Sí, de la financiera sí, gratis, ¿no? sí, justo. Pero al menos es ilustrativo para ver el precio de Cineplex, que realmente está muy deprimido. Y este precio, estos 526 millones, representarían 8,3 veces sin contar la dilución y 5,7 veces contando la dilución. Y obviamente aquí toda la deuda se la quedaría Cineplex, que en vez de valer lo que creas que valga, pues va a ser muchísimo menor, porque va a estar mucha más apalancada, por supuesto. Pero es que aunque valores el negocio de cines a 100 millones, aunque sea esto,
cuando te genera un EBITDA superior a los 200 millones, pero aunque lo hicieras así, ya te saldría rentable. Y esto además son múltiplos que no son nada exagerados. Primero de todo, porque ya se han pagado. Se han pagado además por un negocio que es peor, es decir, que tiene más localidades, pero genera muchísimo menos EBITDA. O sea, que eso es curioso, cuanto menos, cuyos márgenes son bastante peores. Y vale, sí, por supuesto, se pagó ese múltiplo porque se esperan hacer el turnaround y que les vaya muchísimo mejor y todas esas cosillas. Pero es que da igual, aunque lo valorásemos a 4 veces EBITDA el negocio, más o menos, ya estaría valiendo 250 millones, que es la mitad de la capitalización actual, con lo cual es una idea en que se hace de manera clara el valor que tiene realmente Cineplex. Y lo más interesante de todo es que tanto Boulero como Dave & Buster's tienen intención de crecer orgánicamente a través de adquisiciones y de manera orgánica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Boulero es la empresa más grande por mucho en la cuota de mercado de las boleras, y dependiendo de cómo lo mires, creo que llegaba como máximo a una cuota de mercado del 8,5%, si no recuerdo mal. Eso si lo contábamos en todo, y si no eran del 25%, creo, una cosa así. Y el segundo player tenía como un 2% de cuota de mercado. Es decir, hay muchísimo espacio para crecer de manera orgánica, y como son monopolios locales, porque una vez ya tengas una en una zona, pues muy improbablemente vayas a poner otra, pues resulta un negocio muy interesante para dos empresas que son gordas. Ambas tienen un market cap más o menos de 1.500 millones, con lo cual tienen la pasta para poder hacerlo. Dicho Sí, esto, se ve que tiene bastante espacio para la consolidación. sí, que no creo que lo hagan, ¿eh? Bueno, no creo, no, es que casi seguro que no lo van a hacer, más que nada Ahora por... con la deuda y eso, pues quizá no es lo mejor, pero... No, más que nada por las sinergias, porque claro, estos parques temáticos están junto a los cines, es decir, y ahí te haces la tarde en Cineplex. Vas a ver una película y luego vas a jugar estos jueguecillos, una cosa así. Y además cenas por ahí, con lo cual no creo que lo hagan, pero es ilustrativo, al menos para reflejar el valor. Y vamos a usar las mismas estimaciones que vimos en el último vídeo, aunque ya hemos visto cómo el consensus ya ha sido superado en un 13% en base al EBITDA. Bueno, prefiero tirar a lo conservador. De hecho, para este 2023 estamos contando un EBITDA de 182 millones. Los analistas apuntan, creo recordar, a 240, una cosa así, lo cual ya os hace una idea de realmente lo muy barato lo que estamos contabilizando. Y eso ya lo vimos en el anterior análisis, cómo esperaba que además pierdan ciertas pantallas, que sí, que se van a usar para repagar deuda o todo lo que tú quieras, pero que las ventas van a decrecer, y vemos cómo las ventas esperadas pues están creciendo al 2,25%, cuando históricamente se han movido más o menos en periodos, contando periodos de crisis, al 6%, al 6,6%. Y vemos como en 2008, de nuevo, las ventas aumentaron, pasaron de 850 millones en 2008 a 960 en 2009, y en 2010 ya eran de los 1.000 millones. Y el EBITDA, más de lo mismo, pasó de 142 millones en 2008 a 160 en 2009 a 165 en 2010. Y los márgenes más o menos se mantuvieron para allá. Y la media de los márgenes que vimos pues era del 16,8%. Y nosotros lo estamos contando, pues que van a ser del 14,5, 14,8, más o menos en ese rango. Y en el best case del 15%, que está más en línea también lo que hemos visto en los últimos años por multitud de razones, pero que realmente, porque ya comentamos que ahí están innovando demasiado, creemos en mejorar el servicio, cuando decías, bueno, tío, pero es que si eres un monopolio y el que quiera ir al cine va a ir al cine. Yo no estoy muy de acuerdo con la estrategia, pero bueno, como tampoco tengo la pasta para ponerme en modo activista, pues no vamos a hacer nada. Simplemente estamos viendo lo conservador de nuestras assumptions, y vemos como en 2019 tenían un EBITDA de 230 millones y nosotros estamos esperando que va a ser un 21% menos que en 2019, a pesar de que la recurrencia y todo eso sí va a ser un poquillo peor, pero no por mucho. Y además los precios han estado subiendo. Es decir, esa valoración está mal, porque en mi opinión es demasiado conservadora.
Lo que sí que va a ser curioso es ver cómo afecta la deuda, porque claro, aquí estoy contando la conversión. Si hacen una refinanciación a mayores tipos, etcétera, etcétera, pues podríamos ver cómo realmente los números son peores. Pero pues ya por eso, ya comentaba en el primer análisis que lo mejor que podemos hacer es valorarlo por el EBITDA, más que nada para ser lo más constantes que se pueda, y a partir de ahí, por supuesto, aplicar stress test y todas esas cosillas para ver dónde se podría ir en una mala situación. Y si nos fijamos en cómo han estado reduciendo la deuda, vemos que en el último trimestre se han quitado 26 millones de deuda, lo cual es muy significativo. Si lo comparamos con los otros 6 meses anteriores, en la que vimos que aumentaron la deuda a 34 millones, pues es bastante significativo que en un solo trimestre se hayan quitado prácticamente lo mismo que lo que aumentaron la deuda el año pasado. Si además contamos la conversión, pues la podemos valorar de dos formas diferentes. Estaría más o menos a un EV/EBITDA de 7 veces, contando que el EBITDA es de 182 millones, lo cual ya es muy, 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 muy bajo. Y vemos que a nivel histórico, a nivel histórico me refiero a 2019, 2018, 2017 y 2016, si no recuerdo mal. Pues estaba cotizando más o menos de media a 12 veces y media EV/EBITDA, con lo cual estaría bastante, bastante barato, y eso sería contando que tienen la conversión, y sin contar la conversión, pues sería más o menos de 8,7 veces. Si lo miramos de otra forma y consolidamos el negocio de Leisure and Amusement, es decir, que lo juntamos, no estamos contando que vale entre estos 200 millones o 526 millones que habíamos comentado, pues vemos que más o menos Cineplex debería estar cotizando entre 15 y 12 por acción. Esto es superior al valor de la conversión, con lo cual creo que vemos que si se debería de aplicar el valor justo a la compañía, pues vamos a ver dicha conversión. Y además recordemos que tenemos la call option en que Cineworld pague lo que realmente les deban, que son 1,2 billions, lo que representa entre 19 y 13 por acción. Que sí, que no te los va a pagar hoy, mañana tampoco, y probablemente nunca te los vaya a poder pagar, pero sí que vas a tener que ser compensado de alguna forma, o tú puedes esperar. Al final está capitalizando a 8. Si estamos diciendo que realmente pueda ganar 19 por acción, yo puedo sentarme y esperar los años que haga falta a cobrar ese dinero. Y más si estamos viendo la recuperación del cine, pues realmente es algo a tener bastante en consideración. Si los fijamos en base al múltiplo price EBITDA, que es como lo valorábamos en el análisis inicial y tal y como yo creo que se debe valorar, pues vemos que aplicando múltiplos conservadores de entre 4 y 3 veces EBITDA, que son a los múltiplos en los que se estaría pagando actualmente, generando un EBITDA que va a ser superior. Es decir, en el peor caso de los casos posibles, estaría cotizando esto, que ya son múltiplos muy, muy interesantes. Y si aplicamos un múltiplo ya más normalizado entre 6 y 5 veces, dependiendo de la dilución, básicamente porque sin dilución va a tener más deuda, con lo cual el premium pagado va a ser bastante menor, pero vemos que debería estar entre 14 y 12 veces en el año que viene, en 2025 entre 15 y 18 y en 2026 entre 15 y 20, más o menos. Y esos serían múltiplos que irían con la dilución entre 4,3 veces y 7,5 veces, y sin la dilución entre 3 veces y 6,5. Si nos fijamos lo que pasó en la última crisis, vemos cómo en 2007 estaba cotizando a 7 veces EBITDA, en 2008 a 5,4, que es menos de los que está cotizando actualmente, en 2009 a 6,2 veces y en 2010 ya a 7,6 veces. Es decir, que los múltiplos a los que está cotizando actualmente son más bajos de lo que vimos en la anterior crisis. Y además ahora se ha demostrado en que es un negocio que crece durante las crisis. Tiene sentido, no se ha puesto en la diapositiva, ya lo comentamos en el primer análisis, porque si tú comparas ir al cine con otras actividades que pueden ser familiares, como irte a un parque temático, irte a esquiar, etcétera, etcétera, la opción de irte una tarde al centro comercial, ir al cine, tomar algo, después pasarte en uno de los centros arcades de Cineplex, pues es infinitamente más barato que hacer las otras opciones de entretenimiento en familia. Con lo cual, realmente tiene sentido que se comporte de esta manera.
Y a pesar de esto, pues vemos como la acción no ha hecho nada. Pero realmente yo creo que tenemos una empresa que está muy barata, más o menos, en mi opinión, debería estar cotizando a estos precios. Yo creo, sinceramente, que mi price target pues, es más de los 15 que de los 12, pero además tenemos la opción de algún día ganar 1,24 billones, lo cual es mucho más de los que ya está cotizando toda la acción. Y yo creo que esta sería la actualización. Y sí, por supuesto, con la dilución o sin la dilución, pues pueden variar bastante las cosas, porque aquí el interés de los interest payments, pues vemos cómo son bastante superiores, pasamos de 40 millones a 53. Si además tienen que refinanciar a tipos superiores, pues eso podría cambiar bastante. Pero al mismo tiempo vemos que se sigue generando más o menos bastante free cash flow como para poder repagar parte de la deuda, con lo cual yo creo que es una empresa que tiene relativamente poco riesgo y sí bastante upside, porque si además empezamos a contar aquellas cosas que ya comentaba en el primer análisis, en que se despide gente, se suben los precios de los tickets, dejas de hacer pelis que solamente ven los indios, ¿vale? Que hay un puñado de indios en Canadá, porque eso, de nuevo, gracias a Antonio, que me ha mostrado lo que es un mundo desarrollado de verdad y no lo que es en España, pues sí, hay un puñado. Pero creo que, sinceramente, me parece que son costes innecesarios y si no es que tienes demasiadas pantallas, con lo cual te saldría más a cuenta quitarte pantallas y algunos centros menos productivos para centrarte en los que realmente generas la pasta. Y básicamente esta es la actualización de la tesis de Cineplex. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece muchísimo vuestro like y vuestra suscripción. Si realmente queréis ver más contenido así, vuestros comentarios, ya sabéis que a pesar que nos los leemos todos, que por cierto tengo que responder los del vídeo pasado, que no lo he hecho, pues a pesar de eso nos lo leemos y además nos ayuda a posicionarnos bien en el algoritmo de YouTube, lo cual es una recompensa pues a todo nuestro trabajo, que detrás de todos esos análisis, por supuesto, hay horas ahí detrás para daros contenido gratuito. Y hablando de contenido gratuito, también podéis hacer vuestro portfolio management de la mejor manera posible a través de portfoliodeinversión.com, que es totalmente gratuito y además, como ya expliqué al inicio del vídeo, pues podéis importar vuestros portfolios vía formato Excel y CSV, lo cual os va a reducir muchísimo el tiempo en el que vais a tardar para construir vuestros portfolios. Y si queréis tomaros esto ya más en serio y ver cómo son análisis de verdad y más en detalle, pues podéis considerar suscribiros en analisisdeinversión.com, que por cierto, Albert ha colgado el análisis de Vitex Energy recientemente, el día 20, bueno, de hecho hoy, en el día en el que lo estamos grabando. Sí, día 24 de septiembre. Sí. Y también, como sabéis, yo sigo trabajando en el análisis de Brookfield, ya llevo más de 350 páginas, yo creo que va a quedar algo muy chulo. Y mientras tanto, para que no os aburráis, voy a mirar de traeros una situación especial. En una de las que ya aviso va a ser nueva incorporación en la cartera. Lo que pasa es que aún tengo que revisar 4 cosillas, pero vamos, que va a entrar prácticamente sí o sí. De hecho, bueno, eso ya lo comentamos en el Discord. No Discord. hagas spoiler, Martín, no hagas spoiler. Sí. En el Discord de los usuarios premium, todos los suscriptores de análisis de inversión, pues ahí ya os voy a informar. Y a lo demás, pues no. Y dicho esto, Albert, no sé si tenemos algo más de lo que hablar o ya nos puedes despedir como siempre. Yo creo que con esto terminamos esta semana. Esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Y recordad, buy the dip. Chao, chao.